La judicialización de la política se ha presentado en distintas partes del planeta, a todos los niveles de gobierno, pero los casos del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, son cosas mayores que definitivamente mancillan las democracias. De eso vamos a conversar hoy en la videocolumna número 186 que hemos titulado Operación Influencer o Desprestigiado. Operación Influencer es el nombre que la Fiscalía de Portugal le asignó a esta investigación, pero lo que se ha sabido a posteriori, entonces le agregamos el tema de desprestigiado. Vayamos allá. En Portugal ha sucedido un hecho supremamente grave para la democracia. Resulta que la Fiscalía inició una investigación hace unos meses contra varios funcionarios de alto rango del gobierno portugués, encabezado por Antonio Costa, quien ha sido el primer ministro de Portugal durante 3 legislaturas seguidas desde 2015. A raíz del anuncio público que realizó la Fiscalía, el primer ministro Costa dimitió de manera fulminante e irrevocable cuando el ente investigador portugués lo señaló directamente a él. Es más, ante tal acusación expresó que, abro comillas, la dignidad del cargo de primer ministro no es compatible con la sospecha sobre su integridad y adicionó que era un límite que no estaba dispuesto a pasar. Cierro comillas. Su dimisión provocó una crisis sin precedentes en Portugal. Para evitar que la crisis se profundizara, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció la convocatoria de elecciones, pero no inmediatas, sino para el 10 de marzo. Ahora bien, hasta acá todo parecía pegado a derecho. Una investigación de la Fiscalía, un primer ministro que inmediatamente y sin demoras renuncia ante la posibilidad de que se sospeche de su actuar, pero el detalle es que 4 largos días después, el ente investigador de Portugal admitió que se confundió al mezclar o confundir al ministro de Economía, António Costa Silva, con el ya ex primer ministro Antonio Costa, en una de las transcripciones de las escuchas que estaban siendo utilizadas en la investigación de la supuesta trama de corrupción en el seno del gobierno. Es decir, la Fiscalía no solo se equivoca, lo cual provocó la inmediata renuncia del primer ministro, quien había sido electo por mayoría absoluta, sino que además el juez al que fue llevada la causa ha considerado que las sospechas de corrupción de la Fiscalía son vagas y genéricas y que las medidas coercitivas propuestas por el Ministerio Público, como la privación de libertad en relación a varios acusados, son claramente desproporcionadas. Un exalcalde de Lisboa y candidato a primer ministro socialista que en 2015 obtiene menos votos que el entonces primer ministro conservador Passos Coelho, pero que logra hacer acuerdos con varios partidos políticos de izquierda que le permitieron entonces ser electo y formar gobierno, y que mantenía intacto su prestigio internacional al punto de ser mencionado en múltiples medios internacionales como posible candidato a presidir el Consejo Europeo, y además era uno de los principales referentes del Partido Socialista Europeo y que había sido electo en su último gobierno desde marzo de 2022 con mayoría absoluta, cae por un error de la Fiscalía. Esto debe ser un llamado de atención a las democracias del mundo, pues la judicialización de la política se ha presentado en distintas partes del planeta, a todos los niveles de gobierno, pero este caso, al igual que el del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, son cosas mayores que definitivamente mancillan las democracias. En ambos casos, Portugal y Guatemala, las respectivas fiscalías tienen sospecha
proceden a investigar, pero al hacer públicas tales investigaciones, al señalar culpables y además admitir que están recolectando las pruebas, sencillamente están enterrando no solo la reserva de la investigación, sino la presunción de inocencia, principio general del derecho que busca proteger a los ciudadanos, considerándolos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Lo grave es que en ambos casos la voluntad popular manifiesta en las urnas está siendo no solo irrespetada, sino pisoteada y vulnerada, de manera tal que las consecuencias pueden ser complejas y dañinas para los ciudadanos de esos países. Es el caso del primer ministro Costa. La Fiscalía no solo hizo caer a un gobierno que, reitero, fue electo por mayoría absoluta, sino que además le ha hecho un daño prácticamente irreparable a su imagen y honra como figura pública y como ciudadano. Pese a lo sucedido, la Fiscalía no ha realizado un acto de desagravio al primer ministro, aunque cualquier disculpa no subsanará el daño causado. En el caso del presidente electo de Guatemala, Bernardo Álvarez, la Fiscalía de Guatemala está no solo torpedeando lo que debería ser una transición pacífica, ordenada y democrática, sino que también está socavando la legitimidad del próximo gobierno de ese país. Cuando se observan estas situaciones, pareciera ser que en este cambio de era, las democracias involucionan en vez de avanzar, de aumentar los derechos de los ciudadanos, de creando unas sociedades más justas e igualitarias. Los ciudadanos deben entender entonces que las democracias, con todos los defectos que puedan tener y que de hecho tienen, además de ser el mejor sistema de gobierno, son perfectibles, por lo que deben ser más activos en su participación y defensa. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Cuéntenme, ¿tienen la misma preocupación de la judicialización de la política? Los leo. Nos vemos.